¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de la formación de Psicología Social, primer año de la formación de Psicología Social. Vamos a trabajar hoy con... vendría a ser una parte también fundamental de nuestro método, que es el materialismo dialéctico y que tiene que ver con los pares contradictorios. La contradicción, ¿no? Una de estas palabras que hablamos varias veces, que hay que empezar a perderle el miedo, ¿no? Contradicción no es sinónimo de conflicto, incluso conflicto también puede representar para nosotros, para nuestra praxis, para nuestra ciencia, una instancia muy aprovechable, ya que del conflicto y de la contradicción podemos obtener nuevas instancias, aperturas a nuevas instancias que colaboran en el análisis, en el pensamiento de los grupos operativos. La contradicción que produce un saber en el aquí y ahora, a partir de la confrontación de estas contradicciones o de estas eh, formas antagónicas o distintas de poder entender la realidad en un momento determinado del grupo operativo. Los pares contradictorios suelen presentarse como instancias dentro del materialismo dialéctico que tienden al aprendizaje. Ya saben ustedes que el aprendizaje desde nuestro rol, o mejor dicho, desde la psicología social, viene a ser un lugar que evita el estancamiento. El aprendizaje colectivo evita el estancamiento, con lo cual Enrique Pillon-Rivière postula el aprendizaje como salud mental y el estancamiento como como un posible lugar, la estereotipia de problema o dilema, justamente con esto que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando pensamos en aprendizaje, pensamos en el salto cualitativo, pensamos en el aprovechamiento de las instancias contradictorias como un fin común para un grupo y evitamos, por otro lado, esto que decimos del estancamiento. Pensamos también que cada situación grupal va a estar dominada, de alguna manera, por alguno de estos pares contradictorios que vamos a presentar hoy y es desde donde podemos pensar a los grupos. Cada situación que se dé en un grupo operativo va a estar regida por alguna de estas contradicciones y que podemos también, empezando ya a meternos en la teoría concreta, llamar contradicción dominante o contradicción principal, encontrando también otras del orden secundario, ¿no? Desde nuestro rol como psicólogos y psicólogas sociales tenemos que poder identificar cuál es la contradicción principal de un grupo, en dónde se dirime, en dónde se está debatiendo este grupo, para poder trabajar esta contradicción principal. Luego, pensar también en las contradicciones secundarias. Y también pensar y analizar que mientras que nuestra psicología social argentina, la psicología social pichoniana de Enrique Pillon-Rivière, habla de pares contradictorios, otras disciplinas, otras ciencias también se refieren a estas contradicciones, quizás con otros términos. La Gestalt la denomina polaridades, la filosofía habla de antagonismos, Kant, este filósofo, habla de antinomias, y Freud finalmente habla de ambivalencias o divalencias, que también estas dos palabras, ambivalencias y divalencias, son tomadas por Enrique Pillon-Rivière en un pasaje del libro El proceso grupal. Decíamos entonces que las contradicciones vienen a permitirnos a los y las psicólogas sociales poder realizar un análisis que tienda al avance del grupo. Siempre va a haber contradicciones, porque pensando al sujeto desde el primer momento, el sujeto es una contradicción en sí misma, ¿no?
Los sujetos estamos plagados de contradicciones. Y en esas contradicciones en donde, por ejemplo, tenemos que, para poder pertenecer a un lugar de la cultura, para poder pertenecer a la cultura debemos reprimir ciertos deseos que están permanentemente ahí en lo latente, ya encontramos una contradicción, ¿no? Una contradicción que es muy difícil de transitar. ¿Qué hacemos? ¿Reprimimos esto que nos gustaría que pase inconscientemente para poder pertenecer a este grupo? Bueno, en los grupos pasa lo mismo. El grupo, ustedes piensen que la tercera herida narcisista de Freud es que el sujeto no es el centro del universo, sino que hay otros componentes también que incluso tienen hasta mucho más, o mejor dicho, una superioridad respecto del sujeto. En este caso, dentro de los grupos venimos a pensar que el sujeto en sí no es el centro del grupo y tenemos que ceder y tenemos que entender, difícilmente entendiendo, que hay otros sujetos que integran este grupo, con lo cual hay como cierta contradicción de estar perdiendo el protagonismo que necesitamos, ¿no? Bueno, y aquí la primera de las 5 contradicciones principales que vamos a empezar a ver en la clase de hoy. Son 5 las contradicciones principales. Vamos a enumerarlas y después nos vamos a empezar a meter en cada una de ellas. La primera contradicción es sujeto-grupo. Esto que hablábamos recién, haciendo una pequeña introducción. La segunda contradicción es necesidad-satisfacción. La tercera contradicción, y que se presenta bastante explícitamente en los grupos, es lo viejo y lo nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando los grupos se encuentran en esta instancia? La cuarta contradicción es proyecto y resistencia al cambio, que tiene mucho que ver con la anterior, lo viejo y lo nuevo. Y la quinta y última contradicción de los grupos tiene que ver con lo manifiesto y lo latente. Algo que ya estuvimos analizando, de alguna manera analizando estas contradicciones a lo largo de la teoría del el materialismo dialéctico, del método, o de la dialéctica materialista. Y que ahora retomamos para poder profundizar y que ustedes de alguna manera empiecen a observar cómo desde el rol de psicólogas y psicólogos sociales pueden empezar a hacer una lectura de lo que está pasando en el grupo, una lectura en definitiva del grupo en sí mismo, a partir del análisis de los pares contradictorios. ¿Qué es lo que de alguna manera nos viene a decir la ley fundamental de los contrarios? Esta ley del materialismo dialéctico. Bueno, viene a mostrarnos que en cualquier objeto o fenómeno que observemos dentro de un grupo o de los cuales participemos, este fenómeno no es homogéneo, sino que está constituido por distintas partes, ¿no? Es una lucha entre los contrarios. Permanentemente van a estar tratando de excluirse mutuamente, uno con otro, superponerse. Sin embargo, siempre van a estar condicionados indisolublemente por la existencia del otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el primer par contradictorio, sujeto-grupo, podemos pensar que el sujeto tiene una lucha permanente por sobreponerse, ¿no? En el grupo, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero sobreponerse a una instancia grupal por una cuestión de participación, de cierto egocentrismo también. Pero a su vez, este sujeto que lucha permanentemente por sobreponerse a lo demás o a los demás, también es opacado por la existencia de esos que también forman parte del grupo, en realidad por el grupo en sí mismo. También pensar que el grupo está compuesto por sujetos. A ver,
Pensemos en una contradicción más filosófica, la vida y la muerte. Más filosófica y más realista también, ¿no? En este caso, no digo porque sujeto-grupo sea una contradicción poco realista, sino porque podemos pensar más acá esto de la vida y la muerte. La muerte como una amenaza de la vida de un sujeto, por ejemplo. La vida, digamos, el sujeto transitando la vida, pero también pensar que en la medida que se transita la vida, uno va muriendo, ¿no? Digamos, andar la vida como sujeto, ir por la vida, vivir, significa también morir, de alguna manera. Porque ese tiempo que estamos transitando, el tiempo en el cual transcurre la vida, es tiempo que va ganando la muerte, de alguna manera. Y es difícil pensar esta contradicción en sí. El grupo está conformado por sujetos. Sin embargo, sujeto es una contradicción de grupo. Se contienen, intentan excluirse permanentemente, pero son contenidas unas a las otras. El sujeto, en este caso, también contiene un grupo, que es su grupo interno, en el cual se funda como sujeto, y el cual, este grupo primario interno que funciona inconscientemente permanente en el sujeto, lo va a condicionar de alguna manera a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, uno se contiene al otro, y ahí es donde empieza esta especie de interacción, o esta interacción concretamente, entre cada uno de estas polaridades.